según la Organización Mundial de la Salud. Debe prepararse para un otoño más duro con un aumento de muertes de COVID-19, lo advirtió un funcionario de la Organización Mundial de la Salud, ya que varios países imponen nuevas medidas selectivas para contrarrestar una segunda ola de la pandemia. Se va a poner más difícil en octubre. En noviembre vamos a ver una mayor mortalidad, lo dijo la agencia AFP. Hans Klug es director de la rama europea de la Organización Mundial de la Salud. La frase es esa: debe prepararse para una pandemia más dura, se verá una mortalidad más elevada. Y de eso queremos hablar a esta hora con nuestro invitado, es Daniel López Acuña, fue director de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud. Señor López Acuña, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿qué tal? A ver, ¿por qué prepararse para una pandemia más dura? ¿Se verá una mortalidad más elevada? ¿Tiene que ver con las desescaladas, con los confinamientos, con que quizás estemos relajando las medidas de prevención? Bueno, tiene que ver con dos aspectos fundamentales y a eso se refiere el mensaje de Hans Kluge ayer. Primero, el que estamos observando repuntes de la epidemia en todos los países europeos, muy pronunciados en España, también en Francia, Alemania, Reino Unido. Empieza a preocupar el que no se logra frenar adecuadamente la transmisión. Son casos menos severos, pero están conduciendo gradualmente a un incremento en el número de hospitalizaciones, de uso de unidades de cuidados intensivos e incluso de fallecimientos. Entonces, al observar toda esta dinámica de los repuntes, una vez que ya se había abatido la curva en todos estos países, es preocupante. La desescalada se hizo de una manera razonable. El gran problema no fue la desescalada, fue entrar a la nueva normalidad pensando que el virus había desaparecido. Asumir el verano como si fuese un espacio de excepción en donde se podía hacer todo. Ocio nocturno, agrupación de personas, corrillos, celebraciones, relajación en el uso de la mascarilla y de la distancia física. Y esto yo lo pasaría como un mensaje al mundo entero. No nos relajemos de esa manera, no bajemos la guardia. Tenemos que tener muy claro que el virus sigue presente, que la nueva normalidad significa convivir con el virus y protegernos y proteger a los demás con respecto al virus. Entonces, ese es uno de los fenómenos. Ahora, ¿por qué se plantea el escenario de otoño-invierno? Porque, bueno, si el virus del COVID, quiero decir el SARS-CoV-2, se comporta como otros virus respiratorios, en la medida en que hay cambios meteorológicos, climáticos, de temperaturas, hay más encierro, menos ventilación, la concentración regular del invierno, la coexistencia con la gripe estacional y un poco el solapamiento que puede darse entre las dos cosas, nos puede llevar a una situación en donde tengamos un incremento en el número de casos. Ese es lo primero que tendríamos. Ojalá que no un incremento notable en el número de defunciones, pero lo que es muy claro es que tenemos que estar preparados para evitar una ola de infección masiva que pueda derivar en el colapso de la infraestructura hospitalaria y sanitaria y en una mortalidad elevada. A ver, obviamente no hay una respuesta única para cada país, dependerá de su situación muy particular, pero con esta proyección que se está haciendo para los meses que restan del año, ¿volver al colegio en Italia o en Rumania, como se ha hecho, es una buena decisión? Me refiero a volver a clase presencial. Bueno, todos los países europeos, España incluido, están apostando a la vuelta al colegio presencialmente. Tienen una razón de ser, de reanudar la actividad educativa, pedagógica, la socialización de los estudiantes, pero la OMS y los epidemiólogos señalamos con toda claridad que el factor fundamental es que tenemos que mantener la incidencia de la enfermedad baja en la comunidad para que el retorno sea seguro. Es decir, la medida número uno para lograr un retorno a las aulas que sea razonablemente manejable y seguro, no hay riesgo cero, pero abatir el riesgo al máximo posible, es bajar la incidencia en la comunidad. Porque de lo contrario, no logramos lo que queremos con las medidas que tomamos, que tomemos, perdón. Si la incidencia es alta en la comunidad, profesores, estudiantes, trabajadores de las escuelas pueden ser asintomáticos positivos, pueden
introducir el virus y que la escuela, como espacio de convivencia, nos lleve a una situación de aumento de transmisión y de brotes. Ya estamos viendo en muchos sitios en Europa que se producen brotes asociados al retorno escolar. Pensar que vamos a estar eternamente sin el retorno a la escuela no es tampoco deseable ni asumible en muchos sentidos, no solo en términos educativos o sanitarios. Tiene que ver también con la actividad de los padres, el cuidado de los niños, etc. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es, por un lado, bajar al máximo la incidencia de la enfermedad en el entorno y, por otro lado, extremar todas las medidas que podamos con respecto a la reducción de la interacción de estudiantes con estudiantes, de profesores con estudiantes, bajar el ratio del número de estudiantes por profesores, las medidas de la mascarilla en la escuela, las medidas de la distancia física, por más difícil que resulte, pero hay que hacer el gran esfuerzo para que esto ocurra de esa manera. Doctor López Acuña, esta noticia sobre Europa, de prepararse para una pandemia más dura, con una mortalidad más elevada, ¿cómo debería ser interpretada en nuestra región, en América Latina? Yo transmitiría el mismísimo mensaje. Yo creo que América Latina ha experimentado, lamentablemente, en muchos países un flagelo muy grande con la pandemia, un número muy grande de casos, un rezago en el diagnóstico precoz, la detección de contactos, el aislamiento de positivos. Las cosas han sido mucho mayores de lo que las cifras oficiales plantean, simplemente porque no ha habido toda la capacidad de realización de pruebas de PCR que fuese deseable. Y tenemos que situarnos ante un escenario semejante. Estamos viendo antes la evolución de las cosas en Europa, pero a mí no me cabe duda de que podemos tener una evolución de las mismas características en el caso de América Latina. Ayer conversaba con una periodista ecuatoriana, doctor López Acuña, y decía, Román, Ecuador, la empresa, el ciudadano ecuatoriano no aguanta más. Esa fue su frase, su expresión. Es una región esta que, a diferencia de la mayoría de los países de Europa, está golpeada económicamente. Y nosotros vemos desde América Latina que el punto de equilibrio entre conservar vidas en medio de la pandemia y conservar puestos de trabajo y economía está muy lejos. Cada vez parece más lejos, doctor. Sí, pero yo creo que es muy importante entender que el planteamiento de ir a fondo con la lucha contra la pandemia en el caso de América Latina no significa necesariamente un confinamiento eterno ni una paralización de la economía. Pero lo que hay que hacer es invertir en salud, invertir en las acciones de atención primaria, de detección temprana, de rastreo de casos, de hacer el triple o el cuádruple de PCRs que están haciéndose en estos momentos, de aislar a las personas positivas, de realmente apostarle a la prioridad sanitaria que tiene que existir. Esa va a ser nuestra única manera de no tener que frenar la economía y no tener que volver al confinamiento. Un país que en América Latina no invierta lo suficiente en salud, ¿está condenado a qué, doctor? Está condenado a muchas cosas. Está condenado a un acceso inequitativo a los servicios de salud de su población, está condenado a malos resultados de salud, está condenado a no poder tener los elementos de salud pública y atención primaria que ayudan a frenar una pandemia como esta. Ya lo vimos en los años 90, a veces lo que falta es memoria histórica, pero en los años 90, cuando se produjo en toda América Latina como parte del ajuste estructural una disminución de la inversión en agua potable, saneamiento y sanidad, tuvimos, después de 100 años de no haberlo tenido, una gran epidemia de cólera que afectó a muchas personas en la población. Se pudo controlar con nuevas inversiones, con priorización del ámbito sanitario. Bueno, tomemos nota de eso y veamos que hoy es esencial invertir en todo el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y de salud pública que nos permita controlar mejor y responder mejor a una pandemia como esta. Si un país no puede responder, no puede procurar la salud para sus ciudadanos, poco puede hacer la comunidad internacional, los vecinos, las organizaciones no gubernamentales, porque la crisis no es regional, es una crisis mundial y todos los países necesitan ayuda, ¿eh?
Así es, yo creo que hay una responsabilidad en todos, los aparatos públicos, los sectores no gubernamentales, la ciudadanía, Ujú. pero lo que usted dice es muy importante. Tenemos que entender que en una pandemia las soluciones no son solo nacionales, que lo que pasa en el país X afecta al país Y y al país Z, sean vecinos o no por el trasiego de personas, los viajes, la movilidad internacional y pues ya hemos visto cuán porosas fueron las fronteras y los transportes para transmitir y diseminar esta pandemia. Entonces, en estos momentos, la apuesta del control de la pandemia tiene que estar en todas partes. Y claro, cada quien tiene que empezar por lo suyo, pero entender que la ayuda no va a venir de fuera, que es primariamente interna, que hay que tener mucha cooperación internacional para la lucha contra la pandemia, mucha coordinación, pero este no es un tema de fondos que vayan a fluir, tiene que ver más que nada con el esfuerzo propio interno de todos y cada uno de los países. Así es. Doctor López Acuña, gracias por habernos acompañado. Muy gentil usted. Encantado, mucho gusto. Daniel López Acuña fue director de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud.